Bienvenidos una vez más a su noticiero Aba Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. Los habitantes de Madagascar, Mauricio y Mozambique están acostumbrados a la indiferencia del mundo ante su realidad, pero la visita del Papa Francisco en septiembre se abre como una gran oportunidad para que el mundo pueda enfocar su atención y prestarles la ayuda que necesitan para mejorar su calidad de vida. Francisco regresa a África para visitar 3 países. Salvo el caso de Mauricio, los ciudadanos de Mozambique y Madagascar están entre las sociedades con menor poder adquisitivo del planeta. La situación de Madagascar es muy bien conocida por Paola, quien desde hace más de 15 años dedica su vida a los niños y mujeres de este país. Hay que tener en cuenta que se independizaron en 1960 de un colonialismo muy fuerte. Todavía veo a gente que fue esclava, los hijos de los esclavos, de las esclavas sobre todo, y yo les abrazo porque es conmovedor. Paola cuenta que cuando fue a Madagascar por primera vez como voluntaria, se quedó sobrecogida al ver las condiciones de vida de los más pequeños y de las mujeres. Ella es oculista y por aquel entonces tenía poca experiencia de gestión empresarial internacional. Sin embargo, decidió lanzarse e impulsar proyectos sociales que no solo dieran ayuda a la gente, sino que también les diera trabajo. Invirtió todos sus recursos y ahora, 16 años más tarde, ha levantado un centro sanitario, una casa de acogida para niños, un centro de promoción social de la mujer y un largo etcétera. Primero alquilé una pequeña casa vieja, la reformé y allí acogí a los niños de la calle. También daba trabajo a la gente del lugar, sobre todo a las mujeres, porque las mujeres de África son quienes llevan encima todo el peso. Y así comencé con la primera casa y como fue bien, vendí todo lo que me dieron mis padres y con lo que gané construí otra casa. Su trabajo ha permitido que vengan a Madagascar voluntarios como Andrea, enfermero. Dice que nunca olvidará las condiciones sanitarias y de higiene que vio al norte del país. Hemos visto muchos niños abandonados buscando medicinas. De lo que te das cuenta es que allí podíamos hacer mucho, de que hicimos mucho, pero de que no hicimos lo suficiente. Es necesario que el Papa vaya a Madagascar para mantener vivo y despertar la humanidad que se está perdiendo. El Papa Francisco agradeció la invitación del presidente de Mozambique para visitar ese país y les invitó a orar para la pronta reconciliación fraterna en Mozambique y en África entera también. Asimismo, animó al mundo y agradeció a quienes preparan la visita. Querido povo de Mozambique, dentro de poucos dias terá início a minha visita ao vosso país. E apesar de não poder deslocar-me para além da capital, o meu coração alcança e abraça a todos vós, com um lugar especial para quantos vivem atribulados. Desde já, vos queria deixar esta certeza. Estáis todos na minha oração. Anseio pelo momento de vos encontrar. Tal como eu recebi e agradeço o convite do senhor presidente e dos meus irmãos bispos para ter convosco, assim estendo o convite a todos vós, para vos unirdes à minha oração, a fim de que o Deus do Pai de todos consolide a reconciliação fraterna em Moçambique e na África inteira, única esperança para uma paz firme e duradoura. Terei a alegria de partilhar diretamente convosco estas convicções e também de verificar como cresce a sementeira feita pelo meu predecessor, São João Paulo II. Esta viagem permitir-me a encontrar a comunidade católica e confirmá-la no seu testemunho do Evangelho, que ensina a dignidade de cada homem e mulher e exige que abramos os nossos corações aos outros, especialmente aos pobres e necessitados. Investigadores médicos japoneses experimentan la creación de tejidos humanos en cuerpos de animales para reducir la búsqueda de donantes humanos. Estas investigaciones podrían generar escenarios impredecibles en el ámbito biológico y también en el ético.
Según la revista Nature, Japón ha autorizado una nueva línea de investigación para que los animales puedan desarrollar órganos compatibles con los seres humanos. De este modo, se reduciría la fatídica búsqueda de donantes. Para hacerlo, se modificará el embrión de un roedor para que no pueda desarrollar un órgano concreto como el páncreas. Introduciendo un tipo particular de células humanas en ese embrión, se espera que el organismo del animal las utilice para fabricar un páncreas humano que en el futuro se pueda trasplantar en una persona. A priori, la experimentación no tendría inconvenientes éticos. Bisogna chiarire che cosa quindi sono cellule. Las células humanas que se utilizan en este experimento no son embrionarias. Tampoco se está pensando en utilizarlas para trasplantar órganos como el cerebro, órganos muy ligados a la identidad. En el caso de que se pudiera hacer, sería moralmente inaceptable, porque el cerebro está muy relacionado a la identidad. Gli organi che si vengono a produrre. Los órganos que se producirán son órganos, por decirlo de alguna forma, ejecutivos, es decir, órganos que se encargan de funciones mecánicas, el corazón, el hígado, el páncreas. El experimento presenta otros dos peligros. Por un lado, evitar que al realizar un hipotético trasplante se pasen virus animales al hombre. Por otro lado, evitar que las células humanas introducidas en el embrión colonicen estructuras clave como la neuronal. Poi vengono ventilati i rischi. Hay riesgos ligados al hecho de que las células humanas colonicen las estructuras neuronales del animal. En este caso, si se les deja crecer, se teme que establezcan relaciones con el sistema nervioso. Ahí sí que nos encontramos con escenarios a lo Frankenstein, porque no sabemos qué podría suceder a las funciones cognitivas del animal. En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en Colombia, los familiares de las personas desaparecidas claman por justicia. La vida sería tan distinta si estuvieras aquí. Todo se ha derrumbado, todo. Porque no me dicen qué pasó con él, porque no me dicen la verdad si ustedes saben la verdad de lo que ocurrió con mi hijo. Este es un fragmento de una carta dirigida a las fuerzas militares por parte de una madre que está buscando a su hijo hace 15 años. Esta es una acción cívica que se está realizando aquí en el Parque Nacional, en la capital de Colombia, leyendo diferentes cartas de más de esas 80.000 víctimas de desaparición forzada, buscando la verdad, buscando a sus familiares, buscando justicia. Cabe recordar que en Colombia el delito de la desaparición forzada es tipificado desde el año 2000, luego de una lucha de organizaciones sociales con el Estado, para que el Estado realmente pudiera decir que esto sí es un delito de desaparición forzada. Aún así, en los casos de desaparición forzada llegan al 99,5% de impunidad. Y el Estado colombiano no ha querido, no ha podido hacer un registro consolidado de la desaparición, de este fenómeno que ha golpeado en su mayoría a la sociedad colombiana en medio del conflicto armado, en medio del paramilitarismo, en medio de la guerrilla, en medio de las fuerzas militares. En más de 50 años se está contando, repito la cifra, 80.427 desaparecidos en el país. Con acciones como estas, los familiares le siguen exigiendo al gobierno nacional decirles dónde están sus familiares. En México se reportaron más de 40.000 casos de desapariciones desde que la gestión presidencial de Felipe Calderón le declarara la guerra al narcotráfico. Los familiares de los desaparecidos exigen celeridad en las búsquedas. Efectivamente, un tema muy sensible para México, el de la desaparición forzada, sobre todo cuando contamos con casos tan emblemáticos como la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuyas familias todavía continúan demandando verdad y justicia, y sobre todo porque una de las primeras acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue precisamente la conformación de la Comisión para la Justicia y la Verdad, que está destinada
va a esclarecer este caso. Estamos hablando de que será el próximo 26 y 27 de septiembre cuando se cumplan 5 años de esta situación y será entonces cuando se dé a conocer información de cómo avanzan las investigaciones. Pero en torno a lo que el día de hoy precisamente también la Comisión Nacional de Búsqueda daba a conocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se han dado todos los recursos para que se puedan realizar las búsquedas. Sin embargo, los familiares de víctimas de desaparición forzada se movilizaron a las afueras de Palacio Nacional y ahora están realizando un acto político-cultural en donde están exigiendo al gobierno mayor celeridad en los mecanismos de búsqueda para sus seres queridos. Y es que de acuerdo con las cifras de este organismo de la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta enero de 2019 se tenían contabilizados por lo menos 40.108 casos de desaparición en el país. No podemos dejar de lado que se recrudeció esta situación a partir de la puesta en marcha de la llamada guerra contra el narcotráfico que decidió el entonces presidente Felipe Calderón y después una estrategia que continuó durante el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, donde los familiares de las víctimas pidieron también que se diera pues mayor justicia y verdad y sobre todo que se promulgara una ley para que se castigara este tema de desaparición. Ahora nos vamos a Uruguay, donde se busca la identidad de los restos óseos de desaparecidos durante la dictadura militar, hallados en un batallón del ejército. En este contexto, se realizaron actos por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Este 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, se conmemora en un marco muy particular en el Uruguay. El martes pasado se hallaron restos óseos enterrados en un batallón del ejército, en el mismo batallón del ejército donde ya se han ubicado enterramientos de 5 detenidos desaparecidos en la última dictadura militar. Aún no se saben más detalles que los pocos que se conocen horas después del hallazgo. Todavía falta investigar, tomar muestras de ADN, hacer el cotejo con el banco de datos que tiene la Presidencia de la República, pero realmente el hallazgo de por sí conmocionó a la sociedad uruguaya que asiste con heridas abiertas, con heridas que están muy latentes todavía y que busca, que tiene la necesidad de conocer la verdad y de hacer justicia respecto a las víctimas de la última dictadura militar. Además se llevará adelante este día un acto, una conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido en el Auditorio Central que tiene Montevideo, donde harán uso de la palabra algunos académicos y habrá un espectáculo cultural, pero que es una muestra más del esfuerzo que hacen determinados sectores de la sociedad uruguaya, sobre todo las madres y los familiares de detenidos desaparecidos. La tribu Ororán del Amazonas explicó que no está en contra del desarrollo, pero sí piden que no se haga uso del fuego ni de agrotóxicos, pues todos estos químicos van a los ríos y a la selva, y estos son contaminados indiscriminadamente. Saludos estudios, nos encontramos en la tierra indígena Ribeirão, casi a 40 kilómetros de la frontera entre Brasil y Bolivia del lado brasileño. Aquí vamos a conversar para entender cómo viven los pueblos indígenas dentro de esta tierra indígena, los efectos de los incendios que se están dando a las afueras, sobre las grandes haciendas, los latifundios, sobre esta ola de incendios que afecta a la madre tierra y que ahora también perjudica a las tribus indígenas. Estamos con Clesio de la etnia Ororán. Gracias, Clesio, por acompañarnos acá. Queríamos saber cuál es el efecto, cuál que o efecto de esos incendios. El efecto es sobre la salud de los niños, algo que sentimos mucho en la comunidad y afuera también. Vemos que la salud indígena no está bien. Estamos sintiendo mucho esas quemadas porque afectan a los pulmones. Están lanzando mucho fuego desde afuera. ¿Qué puede suceder con ese río? ¿Qué puede acontecer con ese río, con esa ola de agrotóxicos y de incendios? Puede llegar a secar el río, porque hay muchas quemadas en las nacientes de los ríos, tirando muchos agrotóxicos en los campos, y llueve, y llega todo eso por estos ríos. Eso puede afectar a la salud indígena e inclusive a la naturaleza. La tribu de los Miki en el Amazonas brasileño
debe enfrentarse a las llamas por su cuenta y sin ninguna ayuda oficial hasta el momento. Brasil sigue tomando medidas para luchar contra los incendios de la Amazonia, bajo la atenta mirada de la comunidad internacional. Este jueves, en un operativo especial, la policía arrestaba a 3 individuos acusados de quemar 5.000 hectáreas de selva protegida en el estado de Pará, que además tenían a trabajadores en situación de esclavismo. Ese mismo día, el gobierno de Jair Bolsonaro prohibía hacer fuego en la región para preparar la siembra durante los próximos 60 días. Esta tragedia ecológica ha servido para poner en primer plano el acoso y abandono sufridos por las comunidades indígenas amazónicas, como los Miqui. En el estado de Mato Grosso han tenido que luchar por su cuenta contra las llamas con sus escasos medios y sin ninguna ayuda oficial. Desde enero nos han comunicado que las invasiones de los territorios indígenas han aumentado drásticamente. Esto es una consecuencia directa del discurso y de las acciones de Bolsonaro. El movimiento Survival International ayuda a comunidades indígenas de todo el mundo. Las tierras indígenas son la mejor barrera contra la deforestación. Es posible tener una economía sostenible protegiendo los territorios indígenas, más ahora cuando se habla tanto del cambio climático. La Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales de Estados Unidos ha decidido limitar concesiones para la instalación de la tecnología 5G y solo brindará permiso para aquellas que no estén bajo el control de ningún gobierno extranjero. Los operadores de telefonía en Estados Unidos se preparan ya para la llegada del 5G. Pero la Casa Blanca insiste en que debe proteger a los ciudadanos y mantiene por eso un férreo control sobre qué empresas podrán participar en las concesiones. 3 empresas tienen por ahora ese privilegio. La sueca Ericsson, que anunció a comienzos de año planes para construir lo que llamó una planta 5G en Estados Unidos, la finlandesa Nokia, que trabaja con esa tecnología en Los Ángeles y Nueva York, y Samsung, con sede en Corea del Sur, uno de los países pioneros en 5G. Pero, ¿por qué limitar las opciones? Así lo explica la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales de Estados Unidos. Es muy importante que podamos confiar en los proveedores de 5G. Un indicador de esa confiabilidad es que el proveedor no esté bajo control de un gobierno extranjero sin que haya mecanismos adecuados de control judicial. Es evidente a qué país se refiere al hablar de un gobierno extranjero. Respecto a China, sabemos que sus leyes permiten exigir a proveedores como Huawei y ZTE que cumplan con requerimientos de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad sin que haya una orden judicial independiente. Eso nos preocupa. La crisis migratoria en Lesbos se ha incrementado con la llegada masiva de migrantes procedentes de Turquía. El último día se contaron más de 600 migrantes. La presión migratoria en Lesbos se hace insoportable. En una de las jornadas más duras desde que comenzó en 2015 la crisis migratoria, 16 barcos han llegado a la isla griega. A bordo iban cerca de 650 personas. La mayoría serán trasladadas al sobresaturado campamento de Moria, el mayor de Europa, cuya ocupación actual, 10.000 refugiados, cuatriplica la máxima prevista. El ministro de Exteriores del nuevo gobierno heleno, Nikos Dendias, ha comunicado este viernes su malestar al embajador turco por la cantidad de llegadas procedentes del país vecino. La respuesta ha sido que Ankara sigue comprometida con el pacto firmado con la Unión Europea, por el cual Bruselas puede retornar a ese país a todo inmigrante que llegue a las Islas Helenas. La ONU ha pedido a Atenas que resuelva el problema en Moria, pero lo cierto es que todos los campamentos del país están al máximo de su capacidad. Según el organismo, de los 56.000 refugiados que han llegado al viejo continente en lo que va de año, la mitad lo ha hecho a las islas griegas. Y las cifras no hacen más que aumentar. Más de 150 inmigrantes saltan la valla de Ceuta, que separa España de Marruecos. Es el primer salto que se registra en más de un año. Una decena de los migrantes ha sufrido heridas en la piel por las cuchillas filudas de las cercas.
Es la primera entrada masiva de inmigrantes en más de un año. En Ceuta, más de 150 personas, de un total de unas 200, la mayoría procedentes del África subsahariana, han saltado este viernes la valla que separa Marruecos de la localidad española. Lo han hecho a través del Espigón de Benzú, situado en el norte del enclave, y su objetivo era alcanzar el centro de estancia temporal de inmigrantes. En el asalto han resultado heridos de levedad 11 agentes de la Guardia Civil debido a los golpes recibidos, aunque todos ellos han sido dados de alta. También han sufrido lesiones decenas de inmigrantes como consecuencia de las concertinas situadas en la valla, unas cuchillas que fueron allí colocadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que el actual ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se ha comprometido a comenzar a retirar antes de que acabe el año. El precedente más próximo en Ceuta hay que situarlo en agosto de 2018, aunque el mes pasado unas 200 personas intentaron hacer lo mismo en Melilla, siendo la mayoría detenidas por las autoridades. El astronauta de la Agencia Espacial Europea, Luca Parmitano, nos mostrará cómo se vive en la Estación Espacial Internacional. Hola, soy el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Luca Parmitano, su corresponsal desde la Estación Espacial Internacional. Ha pasado un poco más de un mes desde que llegué aquí y las últimas 2 semanas han sido laboriosas y muy interesantes. Empecemos con algunos de los experimentos en los que he participado. Uno de ellos se llama Micro-15 y es un experimento microbiológico con células llamadas madre pluripotentes. Estas células madres son capaces de crecer en cualquier tipo de células. Pueden transformarse en cualquier tipo de células del cuerpo. Estudiarlas en el microambiente nos permite entender cómo cambian y cómo se diversifican. Otra cosa muy interesante ha sido la actividad extravehicular, EVA, conocida como paseo espacial por mis colegas Drew Morgan y Nick Hague. Por primera vez he sido miembro de la tripulación del intravehicular, ayudándoles a montar el traje espacial y a enviarlos fuera de forma segura y a recibirlos cuando regresaban. La resistencia a las bacterias y a los antibióticos se ha incrementado. Esto puede ser más peligroso para la supervivencia humana en el cambio climático que estamos viviendo. La resistencia creciente de las bacterias a los antibióticos puede resultar más peligrosa para la supervivencia humana que el mismísimo cambio climático. El uso de estos medicamentos revolucionó la medicina hace 60 años. Sin embargo, su abuso se generalizó en los últimos 20 y muchas bacterias se han hecho inmunes a sus efectos. Nos estamos matando lentamente, afirma la directora de la Oficina Médica del Reino Unido. Lo estamos provocando nosotros mismos, como el cambio climático, pero esto podría matarnos antes de que lo haga el cambio climático. Es un asunto muy serio y no estamos invirtiendo lo suficiente para solucionarlo. Parece que la humanidad no es muy buena para resolver los problemas cuando crecen lentamente. Llegado el caso, ¿cuántas personas podrían morir? Al menos 10 millones anualmente, y eso es más que la suma de la gente que muere por cáncer y diabetes. Sería algo muy serio. El consumo de carne de animales tratados con antibióticos, una práctica generalizada en países como Estados Unidos, agrava la situación. Según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, tratamientos que han salvado millones de vidas en las últimas décadas están dejando de ser efectivos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió su viaje a Polonia para atender las posibles emergencias del ya llamado monstruo absoluto, el huracán Dorian, que posiblemente tocará tierra el domingo 1 de septiembre. Este es el monstruo absoluto, en palabras de Donald Trump, el huracán Dorian, que crece con cada hora que pasa y el domingo podría convertirse en un huracán de categoría 4 potencialmente catastrófico, un día antes de golpear con vientos de más de 200 kilómetros por hora la costa de Florida, donde se ha decretado el estado de emergencia. El presidente estadounidense ha anulado el viaje que tenía previsto a Polonia y pedido a los habitantes de Florida que se preparen para el peor de los escenarios. Tuvimos suerte, esquivó Puerto Rico y golpeó las Islas Vírgenes, pero no tanto como podría haberlo hecho. Pero ha empezado a hacerse cada vez más y más grande y ahora parece que podría ser un monstruo absoluto. Todo indica que va a golpear muy fuerte y va a ser muy grande. Alguien dijo que más grande que Andrew, o al menos tan grande como Andrew. Y si recuerdan a Andrew, hace unos años no fue nada bueno. Solo tengan cuidado, manténganse en seguridad y que Dios les bendiga.
and be safe, and God bless you. El gobernador de Florida ha pedido a la población que se prepare y haga acopio de alimentos, agua y medicamentos para 7 días. En Miami, los estantes de los supermercados empiezan a vaciarse. Muchos preparan sacos con arena para aguantar el envite. El propio Trump cuenta con varias propiedades en el estado, entre ellas su lujosa residencia Mar-a-Lago. Se prevé que Dorian toque tierra en algún lugar aún impreciso, entre los Cayos de Florida y el sur de Georgia, donde se ha decretado igualmente el estado de emergencia. Y continuando con más noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump inauguró el Comando Espacial de Estados Unidos, que busca desarrollar capacidades para operar sin restricciones en el espacio. Bueno, que se puede decir de pronto que estamos al inicio de una nueva carrera belicista, ahora escogiendo como escenario el espacio, pues da a entender todo eso. Vamos a ver lo que conlleva y los efectos que está generando justamente la inauguración de este Comando Espacial estadounidense, el cual va a tener a su disposición o conformación 87 unidades, y bueno, se habla que entre las competencias que va a tener el comando son advertencias de misiles, operaciones satelitales, control y apoyo espacial. Va a estar a cargo de un conocido de esta temática como el general Jay Raymond. Además, se habla que en este proyecto, en este comando, van a participar más de 600 personas. Y sobre reacciones, pues bueno, el mismo secretario de Defensa estadounidense, Mark Pence, ha mencionado que esto también puede ser el primer paso para una verdadera fuerza espacial independiente. Con esa visión lo están tomando las autoridades estadounidenses en este caso, pero ¿es en realidad este el primer paso de la conformación de un comando espacial? Bueno, las interrogantes quedan, pues conoce que Estados Unidos siempre está innovando, buscando, no se quedan tranquilos en el tema militar y en el asunto del espacio. Ellos al menos están generando una serie de proyectos. A continuación veremos el Evangelio del Día con nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 25, versículo del 14 en adelante, tenemos una parábola bastante hermosa. Hablamos de la parábola de los talentos. El amo que iba a salir les dejó encargadas sus posesiones a sus criados. A uno le dio 5 talentos de plata, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Al que le dio 5 fue inmediatamente, lo multiplicó y ganó otros 5. Al que le dio 2 hizo lo mismo, pero al que le dio 1 tenía pavor y dice, no, yo mejor lo voy a esconder. Fue y lo escondió bajo tierra. Llega después el amo, comienza a pedir cuentas, le dice primero, ven acá, tú, a ti que te di 5. Mira, señor, tú me diste 5, aquí te doy estos otros 5. A ver, a ti que te di 2. Señor, tú me diste 2, yo los negocié y conseguí otros 2 para ti. A ver, muy bien, pasa adelante. A todos los 2 ellos les dijo, a gozar del banquete que te ha preparado tu Señor. Y luego llegó el que tenía 1, y el que tenía 1 le dijo, Señor, es que yo sé que siembras, que cosechas donde no siembras, y entonces yo lo que mejor hice fue guardar el talento bajo tierra, pero toma, aquí tienes lo tuyo. Se le queda viendo el rey y dice, eres un criado malvado y negligente. Si sabías que yo cosecho donde no siembro, ¿por qué no lo pusiste al banco y a mi regreso podría haberlo retirado con los intereses? El Señor nos quiere decir en esta parábola que cada uno de nosotros tiene muchos talentos y que al final de nuestra vida se nos va a pedir cuenta del uso que hicimos de ello. El que tiene talento para servir, para amar, el que tiene talento para perdonar, el que tiene talento para ser intermediario. Muchos tenemos talentos diversos. Pongámoslos al servicio del reino de Dios, porque al final de nuestra vida el Señor nos pedirá cuenta de cada uno de ellos. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y en el mundo de los deportes les decimos que Jorge Fonseca se convirtió en el primer campeón del mundo de la historia de Portugal, mientras que Francia igualó a Japón en cuanto a medallas de oro en el Campeonato del Mundo de Judo, que se celebra en Nippon Budokan de Tokio.
Sexto día de competición del Campeonato del Mundo de Judo en Tokio. Francia se hizo con su tercer título mundial en las categorías femeninas en 3 días. Con la victoria de Madeleine Malonga, Francia iguala a Japón en cuanto a medallas de oro y prueba que es un país a tener en cuenta en los pesos medios. Mejorando su séptima posición de 2018, Malonga se hizo con el título contra la que era vigente campeona del mundo, la japonesa Shori Hamada, con un poderoso osotogari. Un momento increíble para la judoka de 25 años. Le entregó la medalla el vicepresidente de la Federación Internacional de Judo, Habib Sissoko. Madeleine no pudo controlar las lágrimas de alegría cuando habló de su victoria. Estoy muy feliz. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz. La ópera Don Juan de Mozart en directo desde la bañera de un tejado de Praga es como lo han escuchado todo el afortunado público en concierto, interpretado por cantantes de renombre de la ópera de Praga en la capital checa. Non siamo tutti morti. Fanne dico, ferma. To boží prostě. To je prostě boží. Y con esto hemos llegado al final de su noticiero Aba Noticias. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Recuerde que ya estamos en Roku TV y Amazon Fire. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.